¿Qué es mejor? ¿Adorar al imperecedero Brahman sin forma, el Nirguna de los ñanis, o al Brahman con forma, el Saguna de los Bhaktas? Son diferentes formas de llamar a la realidad absoluta. Brahman por los ñani yogis, Paramatman por los karma yogis o Bhagavan por los Bhakta yogis. El capítulo 12 del Bhagavad Gita se considera que es la conclusión del Bhakti Marga, el camino de la devoción y del amor, que abarca desde el capítulo séptimo hasta este. Tras oír las explicaciones de Krishna de estos 11 capítulos anteriores, Arjuna empezaba a iniciar su transformación espiritual. Del segundo capítulo había aprendido a recordar que es la inmortalidad del alma, el eje central, el alma jnana. En el octavo, también aprendió el aspecto nirguna, sin forma de Brahman, imperecedero de los jnani yogis. Y en estos últimos capítulos también aprendió las infinitas formas del Señor, el saguna de los bhakta yogis. Es decir, Arjuna entendía que podía adorar tanto al nirguna Brahman como también al saguna Brahman, pero no sabía quién era considerado como el más perfecto conocedor del yoga. Y por ello, este capítulo se inicia precisamente con la siguiente pregunta de Arjuna. Y os leo. Así entre aquellos que son firmemente devotos a tu forma personal, el Saguna, y aquellos que adoran al imperecedero Brahman sin forma, Nirguna, ¿a quién consideras el más perfecto conocedor del yoga? Y así respondió Krishna. Y os leo. Con la mente establecida en mí, siempre firmes en su devoción, dotados con la más alta fe, aquellos que así me adoran son, en mi opinión, los mejores entre los yogis. Reflexiona bien sobre esta respuesta. Observa que no dice que una sea mejor que la otra. El Señor acepta tanto a Nirguna como a Sarguna, afirmando de nuevo el carácter integrador del Gita. Si te está gustando este vídeo, por favor dale un like y suscríbete y compártelo este vídeo con quien quieras. Así, entre todos, daremos a conocer el mensaje del Gita. Fíjate que en este verso Krishna habla de tres cualidades necesarias. Uno, nos habla con la mente establecida en mí. ¿Qué implica? Pues constancia. Y quizás también podría interpretarse como el camino del jnana yoga, la meditación. Dos, siempre firmes en su devoción. Firmeza y devoción es una cualidad necesaria y es el camino bhakti. Y dotados de la más alta fe, lógicamente implica fe. Así pues, el mejor de los yogis será quien tenga estas tres cualidades. No importa si eres un jnani yogi, un karma yogi, un bhakta yogi, o un pobre rey, o un renunciante, un sannyasin, o un cabeza de familia. Firmeza, devoción y fe son las cualidades que Krishna dice que debe tener el mejor de los yogis. Hay muchos caminos que llevan a la misma cima de la montaña. Os quería hacer un paréntesis, una nota, creo que es importante, es que la interpretación de este verso puede variar según el comentarista. La primera que os he leído es la de Swami Vidyaprakashananda, mientras que, por ejemplo, Swami Mukunandanda afirma que, según este verso, el Bhakti es el más querido. La interpretación que este Swami hace de este verso os la leo. Así, Krishna responde a la pregunta de Arjuna, aclarando que él considera al devoto de su forma personal como el yogi más elevado. Creo que es más adecuada la primera interpretación, sobre todo porque va en concordancia con uno de los conceptos claves del Gita, que es la aceptación de cualquier camino, forma o nombre. Y os leo el verso 4.11, que es clarísimo, y dice, cualquier camino por el cual los hombres acudan a mí, yo me rindo a ellos. En todos los sentidos, el camino que siguen los hombres es mío. Era importante hacer este matiz y sobre todo recordaros que a veces las interpretaciones del Gita difieren un poco. Si la ha hecho un Swami con un carácter más bhakti, pues tenderá a reforzar el carácter bhakti del verso, mientras que si es un jnana, tenderá a potenciar más la parte del conocimiento, ¿no? También es importante decir que en el siguiente verso que viene a continuación se afirma que tanto el jnana yoga como el bhakti yoga son igualmente superiores. En todo caso, os adjunto os leo este diálogo de Sri Ramakrishna con un devoto que puede ayudar a que te decantes por una versión de este verso o la otra.
Sri Ramakrishna, en un diálogo con un devoto, decía, el devoto le preguntó, no, perdón, Ramakrishna le preguntó, ¿crees en Dios con o sin forma? Y el devoto, algo sorprendido, se dijo a sí mismo, pensando, ¿cómo puede uno creer en Dios sin forma cuando uno cree en Dios con forma? Y si uno cree en Dios sin forma, ¿cómo puede creer que Dios tiene una forma? ¿Acaso pueden estas dos ideas contradictorias ser verdad al mismo tiempo? ¿Acaso puede un líquido blanco como la leche ser negro? Y entonces, después de estas reflexiones, el devoto le contestó y dijo, Señor, me gusta pensar en Dios sin forma. Y veamos la respuesta, las siempre increíbles respuestas de Ramakrishna. Y dijo, muy bien, es suficiente tener fe en cualquiera de estos dos aspectos. Tú crees en Dios sin forma, está muy bien, pero jamás pienses ni por un momento que solo esto es verdad y todo lo demás falso. Recuerda que Dios con forma es tan verdad como Dios sin forma, pero adhiérete fuertemente a tu propia convicción. Incluso el gran defensor del camino del Jnana Yoga, Adi Sankarya, afirmó, y os leo, la entidad suprema es tanto personal como impersonal. Los practicantes del camino espiritual también son de dos clases, devotos del Brahman sin forma y devotos de la forma personal. Pero el camino de la adoración de los sin forma es muy difícil. Muchísimas gracias. Om Namaste.